Clase más. Bien, ahí va, arrancamos. Como les dije, son para aquellos que están viendo esto en diferido, está la temática de lo que vamos a charlar hoy principalmente, es lo que concierne a un capítulo que tienen las tesis en general, prácticamente todas las tesis del mundo, que es un capítulo llamado Justificación del problema. ¿Está? Este capítulo que voy a conversar hoy es un capítulo que generalmente se asocia mucho obviamente, el problema de investigación que ustedes quieren hacer y también a la argumentación sobre por qué van a hacer lo que van a hacer. ¿Está? Vamos a empezar por partes, ¿de acuerdo? La justificación del problema, chiquines, es un apartado de la investigación donde ustedes deben argumentar, ¿está?, de forma neutral, generalmente no es con subjetividad, sino que es de forma lo más neutral posible, por qué decidieron hacer la investigación que están haciendo. ¿Está? Por un lado es eso lo que van a decir. ¿Está? ¿Por qué van a hacer la investigación que van a hacer? ¿De acuerdo? Y por otro lado, ¿qué va a aportar la investigación de ustedes? ¿Qué aporte van a hacer con la investigación de ustedes? ¿Está? Es decir, ¿por qué voy a hacer esto y qué voy a aportar con esto que estoy haciendo? Esas son las dos cosas que aparecen normalmente en una justificación del problema. Voy a decirlo de forma bien clara, ustedes. La justificación del problema es una parte donde ustedes tienen que vender humo. ¿Está? Tienen que vender un poco de humo. ¿Por qué digo vender humo? Les cuento. Cuando ustedes hacen una investigación científica, en el caso de lo que están haciendo ustedes, que es una investigación científica, en sí es una tesina, ¿está? Ustedes la hacen con la pura motivación principalmente de poder recibirse, ¿verdad? De tener un trabajo que me permita a mí obtener este título. Ya está. Y después, ¿qué importa esto? Lo hice para recibirme. Y está bien, es lo que normalmente a veces nos pasa cuando somos estudiantes y hacemos una tesis. No tenemos tampoco grandes expectativas con lo que hacemos. Lo que queremos es recibirnos. Pero en el mundo real, cuando te toca trabajar en investigación que te contratan, por ejemplo, esas investigaciones suelen ser financiadas. ¿Tá? Entonces, al ser financiadas, vos tenés que lograr vender tu producto, tu investigación, a las personas que te van a financiar el estudio. Ya sea un organismo, ya sea CSIC, ya sea un fondo o lo que sea, vos tenés que lograr mostrar que tu investigación tiene una cierta relevancia y un cierto aporte a la comunidad y un cierto interés para la dinámica de la profesión o la temática que vas a investigar, que hace, que justifica, mejor dicho, que esas personas te financien. ¿Se entiende, Ulises? Por eso viene un apartado llamado justificación del problema. Porque ¿por qué deberíamos justificar lo que vamos a hacer? ¿Por qué lo haríamos? Y porque muchas veces tenemos que decir, argumentar o vender por qué nuestra investigación tendría alguna relevancia para la sociedad. Porque por más que te parezca interesante hacer un estudio sobre la influencia que tienen las películas de Quentin Tarantino en, no sé, la cultura de las personas uruguayas, no sé, fruta, esa investigación no le interesa a nadie. Puede ser muy entretenida, capaz que de leer o de ver o de hacer, pero la realidad es que no le interesa a nadie. Entonces, cuando ustedes hacen una justificación, Ulises, tenemos que lograr vender nuestra investigación como algo relevante, como algo que le va a aportar a, vamos a ver ahora, a la sociedad, a la academia, etc. Ahora les voy a decir las partes de la justificación, ¿tá? Pero en grandes rasgos es eso. Es donde yo vendo un poco la investigación que voy a hacer. Y como les digo, van a chamullar un poco. En palabras burdas, pues van a chamullar un poco porque la realidad es que ustedes no es que vayan a realmente cambiar la realidad o la sociedad o mejorar en algo realmente todo. Capaz que sí, ojo, capaz que el trabajo de ustedes se lo pueden brindar a la empresa o al rubro que van a investigar y capaz que hace tremendos aportes. Pero la realidad es que en el fondo capaz que no lo hacen por eso, pero me tienen que hacer de cuenta que sí. Me tienen que lograr convencer de que su investigación realmente va a generar un aporte interesante o importante al conocimiento, a la sociedad, etc.
¿Se entendió esto que estoy explicando, Ulises? Estoy tratando de argumentarles el porqué de la existencia de un capítulo llamado justificación del problema. ¿Está? Bien. ¿Alguna duda con esto? Si tienen consultas, obviamente me preguntan. ¿Está? Bien. Dicho esto, Ulises, la justificación del problema se divide en dos grandes subpartes, subcapítulos, si se quiere. ¿Está? En realidad yo antes con Mercedes lo hacíamos en 3 subcapítulos, 3 partes. Pero yo ya saqué una de estas 3, después se las voy a mencionar cuál es y por qué y qué cosa es, porque me parece interesante también contarles, pero la dejé en 2 partes. Les cuento cuáles eran las 3. ¿Tá? Una subparte, o sea, un subcapítulo de la justificación del problema va a ser justificación social. ¿Está, Ulises? ¿Qué es eso? Es un apartado, perdón, voy a mencionar las 3 y después me profundizo en cada uno. Justificación social es una, la otra es justificación académica, ¿está? Y la tercer subcapítulo, que este no va, ¿tá? No lo vamos a hacer, pero se las cuento como anécdota porque antes lo hacíamos, es la justificación personal, ¿está? Que después les cuento bien un poquito de qué va como forma curiosa, ¿está? La justificación social, chiquilines, ¿tá? Ese subcapítulo, si se quiere, ¿tá? de la justificación del problema, es que ustedes me vendan, ¿tá? ¿Qué aporte le va a hacer a la sociedad y al rubro o sector específico que van a estudiar, ¿tá? La investigación que van a hacer ustedes? ¿Qué le voy a... Rigo, Sí. Si tú colocas la investigación personal, ¿está mal? No. Eso es, No. aguardame que llegue a la parte de justificación personal, que es la que yo quité, que ahí te voy a explicar todo de por qué quité esa parte, que es lo que vos me estás preguntando exactamente. Es que es la inspiración personal de por qué lo vas a hacer, ¿verdad? Es que es la inspiración personal de por qué lo vas a hacer, ¿verdad? ¿Es eso, Edgar? ¿Es eso, Edgar? Sí, es eso. Tá. Porque lo mío más o menos viene por ese lado también, que es más que el aporte, ¿no? Claro. El porqué y el entusiasmo de hacer el trabajo de esa investigación. Y va más de lo personal que lo otro. Lo sé, Ulises. Pero el problema es el siguiente. Te lo comento al pasar y después lo profundizo más adelante en la justificación personal. Edgar, te voy a silenciar un segundo porque tenés un retorno que me escucho a mí, tipo muy fuerte y no me concentro cuando hablo. Lo que pasa es así. La mayoría de los problemas de investigación de ustedes, Ulises, nacen muchas veces de una motivación personal que tienen. Principalmente, no digo todos los casos de ustedes, pero muchas veces producto de que ustedes trabajaron o trabajan en ese rubro. ¿Tá? Por ejemplo, un compañero de la clase anterior que acaba de pasar hace un ratito, trabajó 12 años como camionero. Ahora está justo en otro sector que se ve que de la empresa, pero él trabajó como camionero muchos años. Entonces su temática de investigación va asociada a problemáticas que él tenía y que sabe y siente que los camioneros tienen. ¿Tá? Producto de sus jornadas laborales extensas, la privación del sueño, etc. ¿Tá? El asunto, Ulises, es que cuando vos... eso es una motivación válida. Obvio, lo que a vos te motiva a estudiar algo es válido. Por eso yo antes incorporaba la justificación personal. Este tercer capítulo. Pero la realidad es que lo quité porque puede pasar en la persona que te evalúa o te lee que piense que el hecho de que tu motivación personal para investigar algo sea que te toca directamente como persona y ser humano, emocionalmente, te lleve a vos a hacer sesgos por subjetividad. Es decir, a que no digo que lo vayas a hacer, Edgar, es lo que puede interpretar una persona, que diga, esta investigación está impulsada por una voluntad subjetiva de un investigador
que padeció eso y capaz que termina manipulando los resultados para que le dé como él quería porque se sintió tocado y emocionalmente apegado a ese tema de investigación. Cuando vos investigás, tenés que ir como un niño que no conoce nada. Como si fuera la primera vez que abordás eso que vas a estudiar. Y eso es lo más difícil que tienen que hacer. Se tienen que despojar de todos esos años de conocimiento de trabajar en ese sector y tratar de ir como si fuera sacándose una venda por primera vez. ¿Por qué? Porque si uno va con la idea de que esto yo lo recontra conozco, este sector yo lo manipulo porque durante años trabajé y yo padecí esto, lo que terminás haciendo, y me ha pasado en investigaciones, es forzar los datos a que te den como vos pensás que es la realidad y no como efectivamente se da la realidad. Uno tiene que estar dispuesto a sorprenderse de que las cosas no sean como lo pensaba por trabajar ahí. Capaz que los tiempos cambiaron y la realidad que vos decís es una realidad patente, fija, que es así, en realidad no lo es. ¿Tá? Capaz que no lo es, por lo menos en ese sector que estudiaste. En ese grupo de personas. No digo que eso anule que a vos te pasó tal cosa. Por ejemplo, este compañero me decía, este alumno decía, me pasaban tales cosas cuando yo trabajaba de camionero. Capaz que vos vas ahora y tienen otras dinámicas que hace que eso no sea una problemática principal para ellos. Y tenés que estar abierto a eso. Por eso yo quité el capítulo de personal. Al final terminé hablando del capítulo final antes, pero no importa. Ya que lo mencionaron. Lo quité porque yo quiero que cuando ustedes argumenten el por qué hacen la investigación, sea lo más neutral y objetiva posible. Es decir, que puedan argumentarlo desde el punto de vista de lo que le aportan a la sociedad, que es lo que voy a ahora profundizar en lo que me quedé, y también que le aportan al mundo, al conocimiento académico en seguridad, salud, prevención, etc. De esa manera ustedes lo pueden vender como algo que está despojado de personificación, de a mí me motiva y a mí me gusta. Repito, para mí eso yo lo incorporaba en ese subcapítulo porque me parece importante. Es relevante que ustedes también digan, esto me motiva, me moviliza, porque me pasó a mí, porque lo vi en mi padre, lo vi en mi madre. Que eso también ha habido tesis que producto de cosas que le pasaban a la familia. Me acuerdo de un alumno con familia de policías que trabajó temáticas como por ejemplo el estrés y el suicidio en policías. No porque él sea policía, porque justo él no lo es, pero su padre lo es, la madre creo que también. ¿Entienden, gurises? Entonces, también están esas cosas. Pero a veces yo quito esto para que el que lea no piense, bueno, si esto está motivado por algo personal, capaz que puede sin querer manchar con subjetividad la investigación que tendría que ser neutral y objetiva. ¿Entienden, gurises? ¿Se entendió por qué? ¿Se entendió? Si Mercedes no tiene problema, yo lo incorporo. Como justificación, le incorporo ese tercer pata de justificación personal, no tengo problema porque yo lo hacía con Mercedes eso antes. Sin problema, ¿está? Pero yo lo saqué porque algunos profesores, y con algunos profesores estuvimos hablando de eso, no con Mercedes particularmente, pero con algunos profesores estábamos hablando de eso, de que a veces puede ser un poco personal, ¿está? Y demasiado subjetivo argumentarlo desde la personalidad propia, ¿está? No sé si se entendió, Edgar, eso. Sí, tal cual. Sí, busca para ese lado también. Está. La otra persona puede malinterpretar el subjetivo. Claro. Está. Florencia, estabas levantando la mano. Sí, no, de que también puede ser que no tengas como una justificación desde el lado personal, que simplemente quieras hacerlo. Claro, sí, te interesó. O sea, sin una motivación personal, simplemente porque es la opción que, o sea, no te queda otra que hacer la investigación y tal. Sí, igual yo siempre le evité que les aliento a que ustedes tomen algún tema que les motive un poquito a estudiar. Se lo dije, creo que en la primera clase, le dije, elijan un tema que les guste. Un poco, pero... porque si no es como hacer esto porque me obligan, terminás abandonándolo porque te deja de gustar el tema. ¿Entienden? No solamente porque es costoso, porque es difícil hacer una investigación, aunque te encante el tema, te va a costar y va a haber días, que ustedes van a estar diciendo, ¿para qué carajo hago esto? ¿Por qué me someto a esto? Y créanme que lo sé, porque yo hice una tesis y ahora estoy haciendo tercero de facultad de psicología, estoy haciendo otra carrera, o sea, estoy haciendo psicología además de la que ya hice, y voy a volver a hacer otra tesis. Y cuando estoy haciendo la tesis, y ya me pasa cuando estoy cursándola ahora en tercer año, que digo, ¿para qué mierda hago otra segunda carrera universitaria? Soy tipo, no sé, masoquista. Tipo, a ponerme a mi edad, a hacerme otra carrera universitaria. No sé, ya está. Pero
Por eso les digo, elijan por lo menos algo que les guste. ¿Por qué lo sigo haciendo? A pesar de que me digo esto, porque me gusta la psicología. ¿Tá? Me encanta la sociología y me encanta la psicología. Son cosas que se complementan y me re gustan. Entonces, mi motivación para decir, sos un boludo, te pusiste, en vez de hacer, no sé, te haces un posgrado, no te hagas una carrera nueva. Cuando me digo eso, digo, estoy haciendo una carrera que me gusta. ¿Entienden? Entonces, eso me motiva a seguir. Entonces, si ustedes hacen algo porque no me quedó otra, el profe me dijo que lo hiciera, y capaz que lo terminan abandonando en la mitad del camino, porque se van a aburrir del tema. ¿Está, Florencia? Yo te aconsejo que elijas algo que te llame un poquito la atención. No, sí, claro, pero a Ojo, no veces tiene que tocarte no es algo tan emocionalmente. profundo No, claro, no es tan como el del profundo. policía, digo. No, chiquines, a ver, yo le dije un ejemplo extremo. No, sí, No tiene claro, que ser sí. yo trabajé toda mi vida en esto. No, puede ser simplemente, mira, en la carrera me gustaban los temas ergonómicos, quiero agarrar un tema ergonómico. Punto. Sencillito. Puede ser eso. Es personal también eso, ¿entienden? Es un gusto personal. Siempre las investigaciones, salvo que literalmente te contraten tipo, sos un investigador contratado por la universidad o lo que sea, y no te queda otra que laburar en esa investigación que te están garpando, sacando eso, cuando hacen una tesis o un proyecto personal, siempre traten de elegir algo que les llame un poquito la atención, porque esto es personal, es de uno. ¿Está? Bien. Perfecto. Volvemos, gurises, a la justificación social. ¿Está? Ya expliqué la personal, así que ahora vamos a la social, que esas sí o sí la tienen que hacer. Como les dije, la justificación social es qué le voy a aportar yo, ¿está? Con mi investigación a la comunidad, a la sociedad, pero también más capaz que específicamente al sector o rubro que yo estoy investigando. Si yo estoy haciendo un estudio, por ejemplo, como les dije, gurises, el que hizo este alumno, que era sobre el estrés, suicidio en policías, gurises, por ejemplo, yo puedo justificarlo socialmente muy sencillo. Primero porque es una problemática a nivel social general de Uruguay el tema del suicidio. ¿Está? Y segundo, porque específicamente en el rubro de la policía hay una gran problemática y una gran preocupación desde los sindicatos policiales sobre esta temática. Entonces, mi investigación podría ser una vislumbrar cierta problemática, dar luz a ciertos asuntos y también, como no, brindar algunas posibles estrategias para enfrentarlo. Dije el ejemplo de lo del suicidio porque es un tema muy extremo, pero todos los temas de ustedes, gurises, y esto es la ventaja que tienen ustedes, esta es la ventaja que tienen, que todos los temas de ustedes son bastante sencillos de justificar socialmente. ¿Por qué? Porque todos los temas de ustedes tocan en algún punto la seguridad y salud en el trabajo. Y la seguridad y salud en el trabajo es un tema relevante para la sociedad y para los trabajadores de los sectores que ustedes estudian. Todas. ¿Entienden, gurises? Si estudio estrés y ausentismo en docentes, estoy haciendo un aporte porque estoy tratando siempre de estudiar algo que puede ayudar a mejorar la salud de los trabajadores, el bienestar de los trabajadores, ¿tá? La seguridad que tienen a la hora de trabajar, etc. ¿Entienden, gurises? Entonces, la justificación social para los prevencionistas, en concreto para las investigaciones de prevención, es bastante sencilla, gurises. Me la pueden chamullar muy sencillamente. Porque ustedes estudian temas que son relevantes. Vaya que es relevante tratar de mejorarle la vida a un trabajador. En algún punto. O vislumbrar o por lo menos dar luz a una problemática de un trabajador. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, gurises? En mi tesis, por ejemplo, de grado, que ahora les cuento, yo no sé qué mierda hice para justificar eso. Porque eso lo hice porque me interesaba a mí. No le importa a nadie lo que yo estudié de tesis de grado. Yo hice un estudio, gurises, porque me interesaba ver cómo la comida constituía identidad cultural en las personas. Esa era mi gran intención, ¿está? Y me centré, porque vos con las tesis tenés que hacer algo muy concreto, entonces me centré en 2 comidas, asado y vino, y me centré en 2 sindicatos, Zunca y AEU. Yo quería ver cómo la comida constituye elementos identitarios en las personas. Porque a mí siempre me pasa, yo hice un taller de tesis, que era el taller de identidades. Entonces todo lo que yo tenía, todas estas tesis de ahí, eran asociados a algún aspecto de la identidad. Estudios identitarios, sociológicos. Había otros talleres que eran otros temas. Sociología rural, estudiaba temas vinculados a la sociología rural, por ejemplo. Era otro taller que había, me acuerdo. Los míos eran vinculados a la identidad. Entonces, yo veía que había siempre investigaciones sobre sociología de las identidades vinculado a, por ejemplo, identidad de género. O identidad sexual. ¿Tá? O identidad por tribus urbanas, ¿no? Que tu identidad a partir de la pertenencia a sos metalero, punky. Pero no había nada que nos identificara identitariamente a partir de las comidas que comemos.
Y no es nada choto lo que estoy diciendo, porque si yo les digo así, al toque, dígame 3 cosas de ser uruguayo, ¿qué me dicen? 3 cosas de ser uruguayo. Asado, Mate, mate, asado. tortita. Mate, asado y fútbol. Mate, asado y fútbol. ¿Estamos de acuerdo, más o menos? ¿Estamos de acuerdo, Sí, más o menos? hay más. Sí, sí. Candombe, carnaval, murga, Candombe, yo qué sé, carnaval, plena, murga, géneros musicales, ¿no? Después, Musicales, ¿no? Después... espera que silencio porque Edgar, tenés un retorno terrible. Me escucho tipo de nuevo. No sé, tipo vino, tanat, dulce de leche, torta frita, 1000 cosas, ¿está? Que podemos identificar por allá. Pero si tenemos que decir a boca jarro, generalmente decimos asado, mate y fútbol. 2 alimentos, Ulises, de 3 cosas, ¿no? Entonces yo digo, si es tan fácil identificarnos culturalmente con el asado, pero para nosotros el asado aparte no es una comida más, hay todo un ritual, hay toda una mística atrás del asado, hay todo un vínculo social, cultural, una forma de conexión con el mate también, el mate lo podemos compartir después la pandemia cambió un poco, pero el mate se compartía con cualquiera, viste que el mate no era esas cosas como, ay, yo no bien pedo te doy un vaso, un trago de mi café, pero te doy un mate. ¿Entienden? Hay cosas tipo muy fuertes. Y yo decía, ¿por qué nadie vincula esto en Uruguay? Cuando tranquilamente lo pensamos inclusive en cualquier país del mundo. Yo les digo, no sé, cualquier país del mundo y muchas veces a boca jarro pensamos comidas de esos países. ¿Tá? Yo digo Japón y se les viene a la cabeza también, además de todo lo que tienen, algunas cosas vinculadas a su alimentación. A la comida japonesa, el comer con palitos, su forma de comer, por ejemplo. ¿Tá? Decís, no sé, Brasil, y hay 1000 cosas, carnaval, samba, fútbol, pero también pensás capaz que feijoada y cerveza en la playa o caipirinha. ¿Entendés? Porque las comidas son parte muy fuerte de la identidad. Y eso a mí me reinteresaba en la tesis. Pero Ulises, ¿cuál es el problema? No se la vendes a nadie esto. ¿Esto qué mierda le importa? ¿A quién cambia la sociedad? ¿En qué aporta la sociedad? Nada. Es un tema que me interesó a mí, punto, me quería recibir. Pero ustedes tienen más facilidad para hacer esa parte. Porque ustedes hacen temas siempre asociados a la seguridad de salud. Entonces es más fácil justificar. ¿Entienden, gurises? ¿Se entendió? ¿Sí? Bárbaro. Repito, venden un poco de humo, gurises. Yo entiendo que ustedes lo hacen porque les interesa a ustedes personalmente, porque se quieren recibir, pero acá simplemente es argumentar, vendiéndome un poco, chamullándome un poco, de qué consideran que va a aportar a la sociedad, al grupo de personas. Y como les digo, es sencillo, porque realmente, si ustedes les dejan la tesis al grupo que están investigando, puede llegar a darle un aporte a esa comunidad. ¿Entienden? Esa tesis sobre suicidio, después se la entregó a la policía y les puede brindar por lo menos un marco teórico de dónde pararse para visualizar algunos problemas, porque me acuerdo que le hizo entrevistas, encuestas, hizo focus group con policías, entonces habló con muchos. Y puede estar bueno para vislumbrar un poco cuáles eran sus problemáticas. Me acuerdo que, ya que está, después es interesante, me acuerdo que una cosa que se veía era el tema de la sanción, ¿no? Cuando un policía estaba con un problema tipo psicológico de estrés o algo muy heavy, estaba producto de su trabajo, una de las formas que tenían era apartarlo del arma, ¿no? Apartarlo o darle unos días, y entonces eso decía que se apartara del cargo de alguna manera, y el policía sufría el triple. ¿Entienden? Se sentía separado y no podía trabajar. ¿Me explico? Entonces se generaba toda una especie de ciclo vicioso donde muchos se deprimían y se sufrían por ese lapso en el cual como que se penalizara que el policía estuviera mal psicológicamente producto de su trabajo. Entonces mostró que era como un ciclo vicioso, que los mismos policías aumentaban. ¿Entienden? Que después no podían trabajar y estaban deprimidos y no podían hacer el 222 o el extra que hacían. ¿Entienden, chiquinines? Entonces esas cuestiones generaban un ciclo vicioso donde después pasaba muchas veces lo que podía llegar a pasar. ¿Entienden? Más otras cosas como el acceso al arma, acostumbramiento a la violencia, ¿tá? Porque es así. Cuando vos trabajás de policía, muchas veces estás rodeado de situaciones violentas. Eso normaliza, lamentablemente, normaliza la violencia en la vida cotidiana, Ulises. Si vos salís a la calle y vos tenés siempre a uno que te está puteando, o que te quiere cagar a tiro, vos también cagás a tiro, o vos también puteás, o vos también pegás, o lo que sea, se genera un ida y vuelta donde generás una situación de violenta siempre. Vivís, o sea, no todo el tiempo, obviamente, no todo el mundo, pero normalizás, lamentablemente normalizás la violencia, Ulises. Es como un soldado que va a la guerra, normaliza ciertas prácticas que capaz que después vos vas a la vida cotidiana y las tenés. Entonces, esos elementos, ¿no? De la violencia, del acceso a las armas, todo eso llevaba a situaciones complejas. Estoy dando un ejemplo, ¿no? De cómo, pero de esta tesis, cómo después podría dar un aporte teórico a esta policía, por ejemplo.
¿Está? Un ejemplo. En segundo lugar, les dije que había otra subparte, que era la justificación académica, Ulises. ¿Está? La justificación académica consiste en argumentar, por un lado, consisten en argumentar qué es lo que ustedes van a aportar, de innovador con la investigación que están haciendo. ¿Está, Ulises? Es decir, qué granito de arena, qué aporte nuevo, innovador o lo que sea, van a hacer ustedes a la academia. Cuando digo la academia me refiero al área de conocimiento que ustedes están tratando de introducir una investigación. En el caso de ustedes, la prevención. ¿Entienden, Ulises? ¿Qué es lo que mi investigación le va a aportar al conocimiento sobre este área, sobre este tema y sobre la academia en concreto de la prevención? ¿Está, Ulises? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? No todas las investigaciones, Ulises, son innovadoras. La realidad es que muchas investigaciones de ustedes tal vez ya fueron abordadas de alguna forma parecida por otros estudiantes, pero siempre ustedes pueden tratar de darle una lectura distinta a ese tema. Tratar de abordar ese tema, por ejemplo, en una población que antes no fue abordada, o en un sector que antes no fue tomado en cuenta, o desde una arista que no había sido tomada en cuenta. ¿Tá? Siempre se puede tratar de innovar en algo. Digo porque a veces que hay temas que vos decís, bueno, estrés recontra estudiado, pero bueno, ¿qué vuelta de rosca podemos darle al estrés para que sea un tema interesante y nuevo? Y que aporte algo a la prevención. ¿Entienden, gurises? Esa es la justificación académica. ¿De acuerdo? ¿Cuánto conlleva esta parte? No es tan extenso, gurises. Generalmente la justificación del problema se hace en una carilla como mucho, capaz que una carilla y media si están colgados de escribir. ¿Tá? Pero no suele llevar mucho. ¿Tá? Una carilla como máximo está bien, o menos capaz. Es un apartado no tan extenso, pero que requiere que ustedes argumenten todos los elementos, ¿no? ¿Qué aporta para la sociedad? ¿Qué cosas consideran que va a generar de buenas a la discusión del tema, a la academia, etcétera? ¿Tá? Y el tercer punto, que yo no sé si se lo va a dejar agregar Mercedes o no, pero es como lo que yo les dije hoy, la justificación personal, que ya la hablé hoy hace un rato. ¿Tá? Bien. ¿Se entendió esto, chiquines? ¿Sí? ¿Tienen alguna consulta, alguna duda? ¿Tienen alguna consulta, alguna duda? ¿Vos, Mariana, tenés una consulta? Dale. Sí, con esto que decías, Rodrigo, de la parte de que nosotros tenemos que redactar neutral, pero también en la justificación se usan citas o ahí todavía no. Esa parte no me quedó clara. No, la cita, les cuento, las citas y el parafraseo, Grises, se utiliza a lo largo de toda la tesis, de toda. Pero obviamente siempre y cuando requiera una cita o un parafraseo o una mención de algo. En la justificación del problema generalmente no hay tanto cita y parafraseo, Ulises. ¿Por qué? Porque es cuando ustedes argumentan desde su investigación y no desde aportes teóricos de otros autores. Es como, ¿qué voy a brindar yo? Capaz que ustedes escribiendo descubren que ahí en un momento tienen que mencionar a alguien, pero la realidad es que no suele haber tanta cita o parafraseo en la justificación del problema. Lo común perfecto, es que no haya. Porque yo estuve trabajando en mi justificación hoy, ya la tengo casi pronta, pero después me acordé que Mercedes había hablado de esto de no es nada de lo que ustedes piensen y ahí fue como dije, bueno, capaz que le estoy errando y no era por acá. Pero... Claro, no, es que lo tienen que presentar siempre con cierta, como les digo, neutralidad. Perfecto. No porque porque me gusta a mí esto y yo creo que es así, sino por el lado de que estas cosas consideramos, en base a la lectura, que pueden aportar en este tema. Es eso, es como una forma más neutral de presentar todo. Bien. Por eso mismo quité la parte de justificación personal, porque eso le quitaba esta neutralidad. Quedaba como muy, bueno, esto lo hago porque me motiva y me gusta. Y en realidad eso está siempre de fondo en la tesis de ustedes, pero no tiene que mostrarse en los términos planteados en la investigación. ¿Tá? No, perfecto, sí, porque
No, eso, que me había quedado esa duda porque si bien ya tengo un montón de estudios leídos, información que obviamente te va armando también la idea, después yo decía, bueno, pero yo tengo que tomar o no tomar esa bibliografía para esta instancia. Entiendo que no, yo No, entendía que no, no, pero no me ¿sabés terminaba de dónde quedar claro. podés llegar a tomar? En la parte de la justificación académica, si tenés que Ujú. mencionar que tu investigación va a aportar en algún debate, en algún tema ya discutido sobre el área, sobre el tema. ¿Me explicó? Por ejemplo, en tu marco teórico, en tu bibliografía, vos encontraste información sobre la temática tuya y discusiones que se dan en el ámbito teórico, por ejemplo. ¿Tá? Capaz que vos podés ahí mencionar que tu investigación pretende argumentar dentro de esta discusión teórica que se viene dando sobre el tema. ¿Se entendió? Sí, Ahí perfecto. capaz que sí. Yo creo que si en algún lugar tenés que podés mencionar algo, alguna tesis, algún autor, algo, esa es la justificación académica, te diría. Bien. ¿Se entiende? Ahí. Sí, perfecto. Gracias. Bien. María José. No, me surgió más o menos la duda que de Mariana también, porque yo arranco la justificación diciendo, como se menciona en el decreto tanto del artículo 1, y no lo hice según las normas APA, porque me parece, yo nunca vi una justificación con las citas igual que un marco teórico, por ejemplo. Entonces, no lo hice con normas APA, lo hice así, como se menciona en la normativa tanto, y Claro, ahí no, pongo pero el está bien ahí contenido porque tal estás cual. mencionando la normativa, el decreto, el ¿Eh? número exacto. Estás mencionando ya el decreto exacto, el número. Sí, Sí, está, sí. bárbaro. Era eso, era parecido, justo qué casualidad. Bárbaro, gracias. No, de nada. Gurises, lo que me queda es mencionarles algo sobre la pregunta problema que capaz que ya con Mercedes lo vieron, pero les puedo dar mi perspectiva para ver si están alineados con lo que vieron con Mercedes o no. ¿Está? ¿Les parece? Bien. Mercedes les pidió una sola pregunta problema o pueden hacer más de una, Gurises. ¿Se acuerdan de eso? Si les dijo. Una Profe, sola. solo una, solo Bien. una. Está. Bien. Acá vieron que a veces hay diferentes criterios, porque por ejemplo en el grupo pasado que acabo de dar, en Mariela les pidió 3 preguntas problemas. ¿Está? A veces se puede hacer, Gurises, a veces, yo nunca había visto 3, pero a veces se puede hacer una pregunta problema central y una especie de subpregunta que se desprende. ¿Está? Eso a veces pasa en algunas tesis, algunas investigaciones se hace así, se hace una pregunta principal y alguna subpregunta. En el caso de como Mercedes menciona, vamos a hacer una sola. ¿Qué tiene que contener esa pregunta? Esa pregunta tiene que ser bien clara, directa, tiene que estar redactada de una forma muy sencilla y entendible. ¿Está? Y lo que debe contener principalmente son, en primer lugar, las dos variables principales de la investigación. ¿Está? Lo que se conoce como la variable independiente y la variable dependiente. ¿Está? ¿Qué es eso, Ulises? Son los dos elementos principales que yo voy a relacionar o analizar o vincular o ver cómo se vinculan o correlacionan o lo que sea en mi investigación. Por ejemplo, hoy yo les mencioné, quiero estudiar estrés y ausentismo, por ejemplo. ¿Está? Bueno, una variable independiente va a ser estrés y yo quiero ver cómo afecta el ausentismo, por ejemplo. La variable dependiente va a ser ausentismo. ¿Sí, María José? No, el tema de, porque yo pensé que la pregunta problema era el por qué y el para qué. O sea No. que la pregunta problema va aparte de la justificación. Sí. Y lo otro, a mí me cuesta un montón identificar las variables en mi trabajo. Decime qué vas a investigar. Yo voy a investigar cómo se percibe desde los técnicos prevencionistas y gerentes y recursos humanos la obligatoriedad del lavado de ropa por parte de las empresas de acuerdo a los riesgos que tienen. Lavado, espera, de ropa y percepción. Sí. Entonces vos tenés para mí dos variables ahí. Déjame ver si está bien. Por un lado, percepción de quiénes eran, la percepción de qué, de los funcionarios. De los mandos medios, o sea, de quien decide, digo, si le va a lavar la ropa o no a los trabajadores, que serían los técnicos prevencionistas, gerentes y recursos humanos. No sé si me van a permitir hacer eso. Claro, vos tenés ahí, por un lado,
Claro, o sea, estoy tratando de pensar cuáles son las dos variables de estudio, porque tenés percepción sería una, la percepción sería una y la otra O sea, sería la percepción es una variable entonces, Sí, yo creo que sí. dependiente, ¿no? ¿O no? Déjame pensar. Obligatoriedad en el lavado de ropa sería la que vos vas eh, Sí, está bien. No, está bien. La percepción sería la dependiente y la obligatoriedad del lavado de ropa la independiente. Ay, bárbaro, por lo menos, bárbaro, muchas ¿No? gracias. Creo. Porque sería la obligatoriedad del lavado de ropa sería la que si se lava o no puede alterar la percepción que tienen. ¿Sería esa la Sí, idea? sí. ¿Está? Déjame. La obligatoriedad o no puede alterar la La, percepción que el tiene. Y asunto es bueno, lo sí, de siguiente. alguna manera sí, sí. En la relación variable independiente y dependiente hay una que es la causa, sería, no es que sea causal sí o sí, pero es como que se establece como el potencial causal y la otra es un potencial efecto, ¿está? Capaz que la Entonces, pienso un poco más porque, o sea, está, tengo que ver bien el contexto, bien lo que yo puse como título, todo eso y la justificación. Y ahí, claro. pero vos me aclaraste pila, digo, porque yo no sabía qué era, cuáles eran las variables, no tenía Claro, ni la, idea. la variable independiente que sería, por ejemplo, si yo voy a hacer una investigación que digo, quiero ver, por ejemplo, me interesa ver cómo las jornadas extensas de los choferes de camión Sí. afecta a la alimentación de los trabajadores. ¿Tá? Porque me interesa, porque he visto que puede haber, quien creo que puede haber sobrepeso, etc. Entonces ahí yo tengo dos variables. Tengo, por un lado, jornadas extensas y por otro lado, alimentación. Entonces, ¿cuál es lo que para mí causaría la cosa? Posiblemente. ¿Qué sería lo que causaría la mala alimentación o el sobrepeso, Ulises? Las largas jornadas. Las largas jornadas. Entonces, esa es mi variable independiente, es la posible causa. ¿Está? Y la variable dependiente es el posible efecto que yo quiero ver de la independiente, es decir, la mala alimentación o el sobrepeso. Es decir, ¿afecta o no? Capaz que no hay ningún vínculo, pero ¿afecta las largas jornadas a la mala alimentación de los trabajadores? O, como les dije hoy, quiero ver la relación que hay entre el estrés, los niveles de estrés de los trabajadores y el ausentismo, si faltan al trabajo. ¿Cuál es la independiente y cuál es la dependiente, Ulises? Se las dije en orden, en realidad. Sí, el nivel de estrés sería Exacto. la independiente Exacto. y las causas serían las No, causas que no. provocan el estrés serían la dependiente. Acuérdense, independiente es igual a causas posibles. No es que sea la causa, es la que yo creo que puede causar o que puede generar efecto. ¿Está? Y la dependiente es el efecto final, por así decirlo. ¿Está? Entonces, mi causa, posible, no es que lo sea, posible causa o inicial, o mi variable independiente es el estrés. Yo quiero ver cómo el estrés afecta a, en este caso, ausentismo sería la dependiente. Es decir, yo voy a ver si aumenta el estrés, aumenta el ausentismo o baja el estrés, baja el ausentismo, por ejemplo. ¿Entienden? Y así con todo, Ulises. ¿Está? Y otra pregunta, ¿cuántas variables tiene que haber? Una independiente y cuántas dependientes. Por lo menos dos. Generalmente se hace que tengan dos variables. Está. ¿Esto tenemos que entregarlo ahora en el 4 de mayo? Y lo ideal sería que lo tengan medio armado, sí. Está. Sí. ¿Está? Entonces, la pregunta problema debería aparecer generalmente las dos variables principales, por lo menos. ¿Está? Las dos variables principales. ¿Está? Y además de las dos variables principales, por ejemplo, no sé, como les dije, ¿de qué manera afecta o cómo afecta el estrés laboral a los niveles de ausentismo? Ahí está, voy haciendo la pregunta. Luego viene el dónde, a quiénes y cuándo. ¿Está? Ejemplo. ¿De qué manera o cómo afecta el estrés laboral, los niveles de estrés, al ausentismo en trabajadores del sector de enfermería del Hospital de Clínicas en el año 2026?
¿Entienden? Dije las variables, ¿tá? Lo que voy a estudiar, la relación de variables o lo que sea. ¿Quiénes? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quiénes? Y ¿cuándo? ¿Por qué es importante el quiénes, Ulises? Porque ustedes, a diferencia de tercero, no estudian tanto el entorno de una empresa, estudian los trabajadores. Entonces tienen que estar los sujetos. Porque en un hospital, por ejemplo, puede haber doctores, servicio de limpieza, seguridad, enfermeros y capaz que más cosas. ¿Está? Entonces, yo no voy, capaz que no voy a estudiar a todos. Capaz que voy a hacer una segmentación y que estudiar solo enfermeros. Entonces uno tiene que delimitar bien. Eso lo vamos a ver después cuando veamos la delimitación de la muestra y eso. Tenemos que delimitar bien a quiénes vamos a abordar, Ulises. ¿Entienden? Entonces la problema consiste en eso. Es una pregunta que se tiene que leer de principio a fin, bien clara, donde yo pueda visualizar las variables principales que quiero estudiar, el dónde, el quiénes y el cuándo. Sí, Vanessa. Profe, Sí. ¿me escuchá? Sí. Tengo una consulta, a ver si me quedó claro. Mi tema, por ejemplo, es cómo influye la diversidad cultural en la comunicación de los riesgos y el cumplimiento de las normas de seguridad en la Constitución. Bien. Una variable dependiente podría ser, por ejemplo, el cumplimiento de las normas de seguridad. Decímelo de nuevo lo que me habías dicho, lo anterior. Que mi tema se llama ¿cómo influye la diversidad cultural en la comunicación de riesgos? Esperá. ¿Diversidad cultural? En la comunicación de riesgos y cumplimiento de normas de seguridad. Ahí están. Entonces, ¿podría ser una variable dependiente el cumplimiento de la norma de seguridad en la obra? No. Tu variable independiente es diversidad cultural. Ah, no, yo hablaba de la dependiente. Ah, está, porque dijiste independiente. La dependiente la dependiente es todo lo último que dijiste. Es el cumplimiento de las normas de seguridad y ¿qué era el otro? Y comunicación de riesgos. Y comunicación de riesgo, eso. Entonces, por ejemplo, mi variable independiente sería diversidad cultural y la comunicación de riesgo también. Sí. Está. No, comunicación de riesgos sería parte de la dependiente. O sea que solamente yo la pondría asociada, creo que la pondría asociada al cumplimiento. Está. Era eso, profe. Creo, a ver. Porque lo otro dijiste, lo otro que habías dicho, entonces el cumplimiento y la comunicación de riesgo. Claro, porque el tema, entonces, el cumplimiento de la norma de seguridad sería la dependiente y la independiente, la diversidad y también la comunicación de riesgos. Porque uno es cumplimiento de normas y el otro de riesgos. No, pero para mí lo mantenés porque la idea es que haya una dependiente sola. Entonces para mí la combinás, para mí abordás eso, la diversidad cultural en las dos cosas. En la cultura, ¿cómo es? La cultura no, la cultura, repetilo de nuevo. En las dos cosas que dijiste. Diversidad cultural. No, eso no, lo otro. Comunicación de riesgos y cumplimiento de normas de seguridad. Eso ponerlo como una misma variable dependiente. Lo asociaría junto. Y sí, como que si fuera la misma cosa. A ver, hay dos opciones. O elegís una de las dos, o las pones combinadas. Como que van a estudiar la diversidad en esos dos elementos. Cómo afecta a esos dos elementos. Y si lo dejo, por ejemplo, cumplimiento de normas de seguridad en obra como dependiente y solamente dejo diversidad cultural independiente, yo para que más adelante no me eche a... No, está bien. Si querías hacer así, está bien. Sí. Está. Gracias, profe. De nada. ¿Quién levantó la mano ahora? ¿Mariana? Sí, yo. Porque a mí también me quedó resonando aquello que hablamos, que la pregunta problema puede ir cambiando, ¿verdad? ¿O no? Sí, pero no sé si es la idea. ¿Por qué, Ulises? ¿Por qué digo que no sé si es la idea? Porque en algún momento tenemos que tratar de enfocarnos en que la pregunta es una y empezar a hacer todo alrededor de eso, porque si no, a ver, ¿cómo puedo explicarlo? En las investigaciones que a veces son más longitudinales y tienen más tiempo, puede haber modificaciones que terminen alterando mi interrogante. Pero en el caso de ustedes, la idea es que elijamos una interrogante y tratemos de llevar adelante una investigación alrededor de ese interrogante. Porque, chines, recuerden que la pregunta problema es como la gran interrogante que tenemos, el gran tema central de nuestra investigación. Si nosotros lo vamos modificando, después tenemos que modificar todo. Porque ustedes imagínense que las tesis, los proyectos de investigación, es como una línea roja que dice, o azul en este caso, que va conectando todas las etapas de la investigación. Entonces, ustedes cuando veamos hacer la hipótesis, los objetivos, se va a desprender directamente de esa pregunta problema.
Entonces, si yo después cambio la pregunta problema, cambio toda la investigación. ¿Se entiende? Bueno, sí, sí, sí. Yo me Entonces, había quedado como, lo ideal nosotros formulábamos como es una mantenerla en la base. investigación. Porque si no, después es muy... hay investigaciones donde se modifica, pero son investigaciones que no se pueden hacer en los tiempos también que ustedes están haciendo. Ustedes, si empezamos a modificar las cosas más adelante o cambiar la pregunta, tenemos que cambiar montones de cosas y no terminamos el trabajo. Profe, Sí. yo tengo entendido igual que Mariana, porque la profe dijo que la pregunta problema podía ir cambiando a medida que íbamos buscando material. Entonces pensé que más adelante, leyendo otras cosas, podría cambiar. Ya entiendo por dónde va. Ahora que me diste más contexto de lo que dijo Mercedes, entiendo por dónde va. Estamos en el inicio, Ulises. Eso significa que capaz que la pregunta problema que ponen ahora, que todavía muchos de ustedes no han hecho una búsqueda exhaustiva bibliográfica, ¿tá? Puede ser que después sufra una modificación producto de que les termine interesando algún aspecto distinto, dada la lectura del marco teórico de la bibliografía, mejor dicho. ¿Tá? A eso va Mercedes. Pero en algún momento, créanme que en algún momento tenemos que definirnos por la pregunta problema determinada, porque si no vamos cambiando constantemente todo el tema. Yo entendí ahora, Mercedes no lo menciona a lo largo de la investigación, lo menciona ahora en el inicio. Ahora ustedes plantean pregunta problema, pero como ustedes todavía, muchos de ustedes no han hecho una búsqueda profunda bibliográfica, capaz, es preferible que quede como tentativa y que después, cuando hagamos la búsqueda bibliográfica y tengamos todo el material, decir, bueno, sí, voy a estudiar efectivamente esto, o no, mirá, se me ocurrió en base a lo que leí acá que puede ser más interesante en realidad ver esto otro. ¿Entienden? Va por ese lado lo que dijo Mercedes, estoy seguro. Gracias, profe. ¿Ah? De nada. Chiquilines, ¿alguna otra interrogante que tengan? Si no, doy por culminado, porque ahora en breve tengo otra clase más. Pero si tienen Yo dudas, tengo una consulta. Sí, dale. Yo todavía estoy definiendo la pregunta problema y el tema. ¿Podemos en algún espacio escribírtelo para que vos nos ayudes con las variables y como para después presentárselo bien a Mercedes? Sí, en realidad ustedes pasa que tienen poco tiempo, ya el viernes lo tienen que presentar y la clase pasada me acuerdo que me presentaron, ¿se acuerdan los problemas ustedes? Por eso tipo, Yo la clase pasada no pude participar. claro, en la clase pasada lo hicimos, eso es lo que pasa. No sé, ¿te lo puedo dejar escrito en algún foro? Si vos lo tenés ahí, ¿me lo podés mencionar? ¿Lo tenés para mencionármelo? Sí, dame un segundo. Claro, la clase pasada justo hicimos eso. Está. El tema es la implementación de pausas activas como medida para la reducción de los trastornos musculoesqueléticos en un área específica del lugar que trabajo. Lo que capaz que Mercedes, la temática tuya está bien clara, súper clara. De hecho, ya tenés las dos variables. Pausas activas, implementación de pausas activas y como variable independiente. Los trastornos musculoesqueléticos. Y los trastornos musculoesqueléticos como variable dependiente. Pero ojo, capaz que Mercedes te pide que limites trastornos musculoesqueléticos a algún trastorno musculoesquelético más específico. Porque trastornos musculoesqueléticos a veces son muy amplios, hay mucha cosa. Entonces, capaz, no estoy diciendo que, capaz que si querés empezar poniéndolo así, y después cualquier cosa, si Mercedes te lo... Porque, a ver, chicos, esta primera entrega, no se asusten, nadie va a perder por esta primera entrega. Es el Mercedes, seguramente Mercedes queriendo saber qué carajo van a hacer ustedes. ¿Está? Ok. Yo lo hago así como por Meet, más fácil, pero Mercedes seguramente quiere que lo escriban también así. Entonces, no te asustes. Vos si querés poner trastornos musculoesqueléticos y después vos ves si Mercedes te los termina capaz que delimitando. ¿Está? Ok, perfecto. Digo porque a veces trastornos musculoesqueléticos pueden ser muy amplios, ¿está? Y andás a ver, pero capaz que Mercedes te dice, no, está bien, puedes evaluarlo en múltiples de ellos y ya está. Pero vamos a ver, porque a veces capaz que te termina diciendo, bueno, no, focalizate en trastornos musculoesqueléticos de miembros inferiores, ponele. O en trastornos musculoesqueléticos de columna. Ok. ¿Está? Pero lo tenés clarísimo. Lo tenés clarísimo. Sí. ¿Está? Bien. Bárbaro. Gracias. ¿Alguna otra interrogante, chiquines? ¿No? No, clarísimo todo. Muchas gracias. Ulises, me alegro, Pila, que haya sido esclarecedor. ¿Tá? Yo después también les voy a subir para que, les voy a habilitar luego en el campus para que ustedes puedan subirme también a mí la entrega esta que le hacen a Mercedes, ¿está? Yo a medida de lo posible les daré algún feedback y eso, ¿está? O por lo menos para yo también bichar lo que pusieron y después cualquier cosa, si le tengo que dar, capaz que le doy feedback por acá, por la pantalla, o se lo escribo, vemos eso, ¿está?
depende de los tiempos que corren, pero lo bueno es que ya por lo menos pude darles un feedback directamente de lo que están haciendo a muchos de ustedes y más o menos ordenarles un poco las ideas. Después vamos a ver, con la palabra de Mercedes final, qué es lo que termina quedando como problema de investigación de ustedes. ¿Está? Bien. Gracias, profe. Muchas De nada, gracias. Gracias, les pido profe. que se desconecten Chao, ustedes como chao. yo sigo en esta aula, ¿está? Después subo este video porque estoy filmando. ¿Está? Les mando un abrazo, Chao. cuídense. Gracias, pasen bien. Chau, chau. Chao.